Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad les habla Nelson Villegas Pérez. Vamos a presentar enseguida el desarrollo del examen parcial número 3 de dinámica. Bien, en un primer problema tenemos que nos dice que el siguiente sistema que vemos en la figura está en equilibrio y se sabe que los cilindros giratorios B y C tienen una masa de 5 y 10 kilogramos. Que la fricción en los ejes B y C genera un momento constante igual a 1 newton metro. Genera un momento constante para ambos casos y contrarios a sus velocidades angulares. Bien, la inercia es un medio de masa por área al cuadrado. Determinar los bloques si A desciende a 2 metros, la velocidad de los bloques, y las reacciones en los ejes B y C. Bien, en este caso vamos a realizar el siguiente diagrama de nuestra gráfica para ver cómo están ordenados los datos. Primero acá tenemos la velocidad angular en B y la velocidad angular en C. Tenemos la masa de C y la masa de B. La masa de B es 5 kilogramos, la masa de C es 10 kilogramos. La inercia del cilindro dice que es un medio por la masa, el radio al cuadrado. Y tenemos la longitud, ¿no? Como desciende 2 metros, acá va a subir 4 metros y punto 2. Las masas están abajo de los bloques, 250 y 150. Y bien, vamos a empezar con el desarrollo. Para este caso vamos a utilizar el método energético. Para utilizar el método energético tenemos que energía cinética más energía gravitatoria más energía elástica más la integral de la fuerza con respecto a una distancia más la integral de un momento con respecto a un ángulo es igual a la energía final cinética, la energía gravitatoria más la energía elástica. En este caso no hay energía cinética, ya que no está en movimiento, inicialmente está en equilibrio. Hay solo energía gravitatoria, tampoco hay energía elástica ya que no hay resortes, más la fuerza por la distancia, no hay fuerza aplicada. En momentos sí hay, entonces en el caso final solo no tenemos energía elástica. Gravitatoria sí, porque está cayendo. Entonces para energía gravitatoria tenemos que la masa por la gravedad por la altura que era menos x de acuerdo a la gráfica, y la energía gravitatoria del bloque 2 es masa por gravedad por x2 menos la longitud. Entonces todo sumado más fuerza no había, integral del momento, claro, el momento nos dice que es menos 1 de un teta inicial a un teta final, por la igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética de A, más un medio de la masa de la velocidad de B al cuadrado, que es la energía cinética de B. En este caso tenemos también la energía gravitatoria, que sería menos x2 por la masa por la gravedad más un medio de la inercia, en este caso del bloque C, por la velocidad angular del bloque C, más un medio de la polea B por la velocidad angular de la polea B que hay al cuadrado. Reemplazando sus datos tenemos la masa, que es 250 como lo vimos en los datos, por la gravedad menos x1 más 150 por menos x2 menos 4 menos la integral que iba desde un 0 hasta un teta final. Hay dos integrales, ¿no? Y es cierto que hay un momento en B y un momento en D, entonces la integral de un 0 a un teta final igual a la masa tenemos de A 12.74 nos da con un medio velocidad de A al cuadrado más la velocidad de 165 velocidad al cuadrado más 250 que sería la masa por la gravedad por la distancia. Luego tenemos la masa por la gravedad, donde hay 150 velocidad 2 al cuadrado más 0.3 velocidad angular de C al cuadrado más 1 sobre 160 velocidad angular de B al cuadrado menos. Entonces, para encontrar nosotros el ángulo, ¿qué debemos hacer? Aplicar la fórmula de geometría, que es longitud de arco igual a teta por el radio. Entonces en este caso vamos a reemplazar la longitud de arco, que sería 2 igual a un teta por una distancia que sería 10 sobre 100 el radio. En este caso teta nos saldría, teta final sería a 20 grados. Reemplazamos eso para encontrar la velocidad de A igual, y
también debemos saber que la velocidad de A es igual a la velocidad de D, ya que es la misma cuerda, la misma tensión. Y para encontrar el ángulo 2 serían 2 teta, que sería igual a teta final de C por el radio 15 convertido en metros sobre 100. En este caso ya tenemos los dos ángulos, reemplazamos en la integral y nos va a salir que la velocidad angular de B es igual a la velocidad de A sobre el radio. Por fórmula reemplazamos y tenemos que la velocidad de B es igual a la velocidad de A sobre 0.1. De la misma manera, velocidad de C es igual a la velocidad de A sobre 0.15, que es la misma cosa que decir velocidad de D sobre 0.15. Luego, simplificando la ecuación, se tiene que la velocidad de A es igual a B de dato, que habíamos tenido en la inicial. Vamos a reemplazar los datos en la ecuación, ya que tenemos también despejado el ángulo, también tenemos despejado las velocidades angulares en función de la velocidad. Reemplazamos y nos sale que la velocidad de A es igual a 2.99, como podemos observar. Luego calculamos por movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos que masa, que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la aceleración por altura, y en este caso vamos a despejar la aceleración en A, que sería 2.34, pues ya habíamos obtenido la velocidad final. Y vamos a encontrar ya las reacciones, ¿no? En este caso tenemos que también la masa de A más la aceleración de A por sumatoria de fuerza, segunda ley de Newton, es igual a al peso de A menos la tensión, y ahí despejamos la tensión, ¿no? La tensión 1, y en el bloque 2 también aplicamos la misma ley de Newton, la segunda, y nos sale la tensión, que es igual a 1822.5 Newton, y la tensión 1 sería 1867.5 Newton. Las reacciones, por lo tanto, son en X sería 1867 y en Y sería, en A serían las reacciones de la misma manera. Entonces, en este caso tenemos el segundo problema, que nos dice se tiene dos bolías de igual masa, igual radio de 10 centímetros, ambos chocan con, como indica la gráfica, con E igual a 0, y por lo tanto nos pide que nos dice de dato que la velocidad inicial es igual a 4 metros por segundo. La bolía A está en reposo y se sabe que la distancia vertical del centro de la bolía a la bolía B es un radio raíz de 3, y nos pide determinar la velocidad final, la inclinación de la bolía B, y también nos pide el ángulo de base y la longitud de la cuerda es 10 metros. Lo que hacemos primeramente es un diagrama de cuerpo libre de toda la figura. Nos da de dato que la velocidad inicial de B es igual a 4 metros por segundo, y ya obtenemos entonces por método de energía, sabemos que un medio de la masa por la gravedad de A por la masa por la velocidad al cuadrado de A es igual a la masa por la gravedad por la altura. Entonces de ello vamos a despejar nosotros el ángulo que ha girado en A, y nos sale que el ángulo es 23.30 grados. Luego hacemos el diagrama de cuerpo libre de las bolillas. En este caso tenemos las velocidades, vamos a despejar las velocidades y vamos a aplicar que vamos a aplicar que cuando vale 0.8 en la normal es igual, como podemos ver en la fórmula, velocidad de B final menos velocidad de A final, todo sobre velocidad de B inicial menos velocidad de A inicial. Reemplazamos los datos, ya que hemos podido sacar de la gráfica las dos bolías. Este eje es tangencial y este es normal. Entonces, como estamos trabajando con normal, sería menos velocidad de B f coseno de teta, que es en caso velocidad de B final, menos todo menos velocidad de A final
La velocidad de A final sería esta. En este caso estamos en la normal, que sería esta. Entonces todo sobre velocidad inicial de B, pero en este caso la velocidad de B nos dan de dato que sería menos 4 seno de teta, y la velocidad de A inicial es 0. De esta obtenemos una ecuación 1 que la podemos ver acá, y luego hacemos también lo mismo en T, pero en este caso el E valdría 1, y obtenemos la siguiente ecuación: velocidad de A inicial es igual a velocidad de A más velocidad de A final, igual a velocidad de B inicial más velocidad de B final. Luego velocidad de A seno de 60 igual a velocidad de B seno de coseno de 60 menos velocidad de B final seno de teta. Luego obtenemos la ecuación 2, y aplicando la ecuación de energía tenemos que la velocidad inicial de A igual a velocidad más velocidad inicial de B igual a velocidad inicial de A más velocidad inicial de B. En este caso la velocidad inicial de A es 0, solo obtenemos la velocidad inicial de B, que es igual B inicial coseno de teta sobre 4 al cuadrado, ya que está a un medio. Entonces todo esto es igual, reemplazamos los datos de velocidad de A final, que es por seno de 60 al cuadrado, más velocidad de B final seno de teta. Ahora tenemos una ecuación 3, y luego reemplazando 3 en 1 y aplicando la sumatoria, entonces vamos a obtener la velocidad de A final, que sería 4 metros. Como está elevado al cuadrado tenemos dos respuestas, 0 y 4. Vamos a coger la que es 4, ya que hay un movimiento. La velocidad A final igual a 4, entonces por consiguiente tenemos que el ángulo sería negativo menos 0.57, y obtenemos una velocidad final en B que es 0.4 que nos piden. Luego tenemos el problema 3, que nos dice: tiene un grupo de cilindros C que tienen una masa de 12 kilogramos, las dimensiones dadas en la figura de un radio y giro igual a 0.5 metros, si el resorte tiene un K de 2 kN y está alargado 100 milímetros y masa de 50 kilogramos en ese instante. Tiene una velocidad de 2 metros por segundo. La polea está exenta de rozamiento, y de ese peso despreciable. Determinar la distancia máxima que descenderá el sistema. La velocidad angular del grupo C de polea C a la mitad de la distancia máxima. Primero realizamos un diagrama de nuestra figura para realizar el método de energía. Entonces tenemos que energía cinética más energía gravitatoria más energía elástica. En este caso no tenemos una integral de una fuerza, ya que no hay fuerzas, tampoco hay momentos. Sería igual a la energía cinética final más energía gravitatoria más energía elástica. Reemplazamos datos de energía cinética, que es igual a un medio la masa por la velocidad cuadrada de cada uno, de A, de C y de la velocidad angular, que sería igual a la velocidad elástica, que no tenemos, solamente en un lado, que sería un medio de K por 0.1 al cuadrado, igual a la energía gravitatoria, que sería menos H por la masa por la gravedad, por un medio de la energía elástica, que es un medio de K por 0.1 más H al cuadrado, que sería lo que se eleva, ¿no? Entonces podemos obtener que, reemplazando los valores tenidos en la pregunta, tenemos algunos valores: la masa, tenemos la gravedad, también tenemos la velocidad. Entonces nos sale que la altura es 0.50 metros y la altura 2 es menos 0.21 metros. Luego, obtenido estos datos, vamos a despejar lo que es la velocidad final de A, que nos sale 3.5 metros. Una vez obtenida la velocidad final de A, analizamos el cilindro C. Y en el problema número 4 vamos a calcular. Nos dice que se tiene un carrito de una masa de 3 kilogramos, el coeficiente de restitución es 0.8 durante el impacto y la masa de la esferita es 1 kilogramo. Determinar la altura desde que es lanzada la esfera,
que espera recorra en total 2 metros hasta que impacte el piso. Bien, para esta pregunta vamos a determinar la altura que nos pide. Entonces vamos a aplicar lo que es el método de con el coeficiente de restricción, que es 0.8, ¿no? El coeficiente de restricción, entonces, cuando vale 0.8 en la normal, vamos a la gráfica y aplicamos las fuerzas distribuidas que están en las dos bolitas, que serían las velocidades. Entonces tenemos velocidad final de A, velocidad inicial de B ya que cae, velocidad final de B final cuando la bolilla impacta. Entonces esta formará un ángulo como tenemos en la figura. Aplicamos la sumatoria de fuerzas normales, que donde es igual a 0.8, reemplazamos los datos, menos 3 velocidad final de B coseno de teta igual a velocidad de A coseno de 60 menos velocidad inicial, acá es 30, ¿no? Y por lo tanto va a ser 60 acá, ya que por la Z. Entonces despejamos la ecuación y nos va a quedar en función de la velocidad de B coseno de teta igual a 0.69 velocidad inicial de B menos 0.17 velocidad final de B. Ahora trabajamos con todas las ecuaciones, ya que tenemos que también por fórmula masa por velocidad de A inicial más velocidad final de A por masa igual a masa de B por velocidad inicial de B más masa de B velocidad final de B. Esta es la fórmula tangencial y despejamos la otra ecuación, que sería esta: velocidad final menos velocidad final de seno de teta igual a menos 2 seno de 2.60 velocidad final de A menos 0.5 velocidad inicial de B. Luego hacemos por conservación de energía, despejamos otra ecuación donde tenemos un medio de la masa de A por velocidad inicial de A igual más un medio de la masa de B por la velocidad inicial de B al cuadrado igual a la masa de A por la velocidad final al cuadrado más un medio de la masa de B por la velocidad final de B al cuadrado. Reemplazamos valores, tenemos masa, entonces nos va a quedar en función de la velocidad de B, que de A sería igual a 0, ya que tenemos por dato. Entonces al reemplazar nos va a quedar que la velocidad final de A sería igual a menos 0.29 velocidad inicial de B, Entonces, como ya tenemos el coseno, velocidad de B coseno de teta, reemplazando la ecuación 3 en 2 y nos va a salir que esta ecuación 4. Luego, reemplazando la ecuación 4 en 3, nos va a salir la siguiente ecuación: velocidad de B final seno de teta igual a menos 0.254 velocidad inicial de B. Luego dividimos esto para obtener el ángulo, y por lo tanto arco tangente de 0.254 sobre 0.74 nos va a dar un ángulo de negativo de 18.94. Pero el objetivo de este problema es encontrar la altura. Para ello nosotros podemos encontrar el valor de la altura. Utiliza el método, por lo tanto va a ser expresado en la ecuación como velocidad inicial de A sería igual a 2 veces la gravedad por la altura, la raíz. Por lo tanto, con este método de energía seguidamente vamos a encontrar la velocidad final de A, en la que se utiliza esto. Tenemos un ángulo que va a formar dicha velocidad. Lo descomponemos en los ejes X y Y. En la altura máxima sería velocidad final en Y igual a 0. Por lo tanto se puede decir que dos veces el tiempo, ya que hasta la velocidad máxima ha recorrido un cierto tiempo y luego el mismo hasta el final. Reemplazando la ecuación 2 en 1, ya que obtuvimos una ecuación, entonces podemos obtener que
La velocidad final de B es igual a 4.45 metros por segundo. Reemplazamos la ecuación 3 en la fórmula de la velocidad inicial de A, entonces 4.45 coseno de menos 18.94 sobre 0.79 nos sale la velocidad inicial de B igual a 5.66 metros. Como ya tenemos esa velocidad, para encontrar la altura teníamos que la velocidad inicial de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazando los datos nos sale una altura de 1.63 metros. Gracias, esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad.